Bendecido miércoles 5 de agosto de este año 2020. Mi deseo y mi oración a Dios es porque Él nos prospere en todo, y sobre todo en estos tiempos de enfermedad, que nos dé salud, y por aquellos que de entre nosotros, aquellos que todavía no les ha amanecido, que el Dios de gloria resplandezca en sus vidas. Me llamaron algunos hermanitos, no a través de mensajes, sino llamadas, diciéndome que habían entendido muchas cosas gracias a la predicación del domingo pasado, llamado La Buena Noticia. Dice que se impactaron tanto al grado que se dieron a la tarea de compartirlo con todos sus contactos, haciendo la obra de evangelismo. Y hago énfasis en que la mayoría de los que me hablaron eran hermanitos nuevos, por lo cual aprovecho para exhortar a los mayores que no solo compartamos cosas vanas, pasajeras, sino mensajes que marquen para vida eterna y crecimiento. Y aclaro que no estoy hablando que compartan las predicaciones de mi parte, mías, sino que examinen y compartan aquellos mensajes, estudios que estén centrados en el Evangelio. Los que me conocen saben lo que pienso respecto a la fama de hombres. Por lo mismo no hacemos videos, sino hacemos audios para que entendamos que la fe es por el oír y no por ver. Y no estamos en contra de nadie absolutamente que haga videos. Esto es convicción personal de cada uno. Recuerden que nuestras oraciones y acciones muestran lo que hay en nuestros corazones. Como dice Pablo el apóstol a los romanos en el capítulo 10, versículo 1, dice de esta manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Debemos orar por aquellos que están confundidos, por aquellos que el enemigo, el padre de mentira, ha logrado confundir, y están como Israel cuando salió de Egipto, teniendo un camino corto, tomaron el camino largo, difícil de la rebelión contra su Salvador. Y como hemos dicho muchas veces, hay gente, y no pocas, que son presa fácil, porque tienen la facilidad de hacer difícil lo fácil, de enredar las instrucciones de Dios en su palabra. De aquellos que para toda solución tienen un problema. Por ellos hay que orar también. Y cuando en su misma ignorancia contradicen y maldicen, hay que bendecirlos y seguir avanzando hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Alegres esta hermosa mañana y todo lo referente a la vida abundante que Dios quiere para nosotros se logra con una vida dedicada a la oración y meditación de la palabra. Que el Dios Padre nos conceda la llenura del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor y Dios Jesucristo, para poder continuar sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, a mantenernos firmes, esto es, a no derrumbarse, como nos exhorta la palabra en Efesios capítulo 6, a partir del verso 10, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y aquí ocupa una palabra cuyo significado es no derrumbarse, continuar, perseverar. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis continuar contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira cuántas veces es la exhortación a no derrumbarse, a no desmayar, a continuar en medio de toda esta opresión y de toda esta situación. Y vuelve a repetir en el capítulo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerda que el enemigo ataca allí en nuestra mente, el campo de batalla es nuestra mente, lo que el hombre piensa, y una de las armas, uno de los dardos más efectivos del enemigo, mortales, dardos incendiarios, es el miedo, es el pensamiento de derrota, de derrumbe, de muerte, de enfermedad, como dice Job, porque el mal que me espantaba, ese me sobrevino. Recuerda que el miedo es pecado, dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y en esta guerra echamos fuera y llevamos cautivo en obediencia todo pensamiento en obediencia a Cristo, y tenemos pensamientos de paz, de vida y no de muerte, porque dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, echad mano de la vida eterna. El yelmo es el que cubre la cabeza, el casco, y habla de otra arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y sabemos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Retomamos Efesios 6, ahora en el verso 18, orando en todo tiempo, y no nos cansaremos de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, que todo se sostiene en la oración o se derrumba por falta de la oración y de la dependencia al Padre. No nos cansaremos de exhortar a nuestros oyentes, a la iglesia a la cual servimos, que es en oración, orando en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia, o sea, no desmayar, no derrumbarse, mantenerse, y no solo por nosotros, dice, y súplica por todos los santos, porque sabemos que muchos hermanos están siendo afligidos en sus vidas, familiares enfermos, aún ellos mismos sufriendo el flagelo de esta enfermedad. Y aquí vemos al apóstol Pablo pidiéndole a la iglesia de los Efesios y les dice, no solo oren y supliquen por todos los santos, dice en el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Recuerda que esta es una de las cartas llamadas de la prisión. Pablo estaba prisionero y él no se quejaba. Él dice, oren por ustedes y oren por mí, pero para que Dios le dé denuedo, le dé sabiduría, le dé pasión, le dé palabra. Y me hago eco a esta petición del apóstol Pablo y digo en el nombre de los pastores de la Iglesia de Cristo aquí en Minatitlán, que oren por nosotros. Tú como miembro en plena comunión de tu congregación pides correctamente oración, pero ¿estás orando por tus pastores? Y termina el apóstol Pablo en el verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que, después de esta exhortación en amor, obedeciendo al Señor en su palabra,
que debemos exhortar a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Así que recibe esta exhortación y continuamos en el sermón de esta mañana de miércoles 5 de agosto, que lleva por título El gozo de recuperar lo perdido, así con signos de admiración, con una voz alegre, porque es el gozo de recuperar lo perdido. Y esto es así, mis amados. ¿Habrá algo que nos cause tanto gozo como lo de encontrar, como lo de recuperar lo que se nos había perdido o nos habían robado? Así como lo contrario, la gran rabia, decepción, tristeza cuando perdemos algo y algo que amamos, algo que nos interesa. Por ejemplo, imagínate esta desgracia, que se te pierda tu celular, o que se te pierda tu cartera llena de dinero, o tus lentes para leer, o que pierdas tu salud. Uno busca lo que le interesa en verdad, y uno se alegra en gran manera cuando eso que ama, cuando eso que es de gran valor para uno es encontrado. Y por eso es el título de este sermón: el gozo de recuperar lo perdido. Y este tema lo tomamos de las Sagradas Escrituras. Si tienes Biblia, abre tu Biblia. Si no, recuérdalo. Son pasajes muy conocidos. Es una triada de fiestas con motivo de el gozo por recuperar, por encontrar lo que se había perdido. Y arranca en Lucas capítulo 15, en el verso 1. Y son 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, pero las 3 fiestas es acerca de esto, de el gozo de recuperar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En exposiciones anteriores hemos explicado quiénes eran los publicanos. Pues los publicanos eran gente hebrea, gente del pueblo, pero al servicio de los conquistadores, al servicio del Imperio Romano. Ellos eran los que cobraban los tributos para el gobierno, para el imperio conquistador, y ellos, su ganancia era siempre aumentar, hacer pesas falsas para cobrar más, cumplir ellos su cuota, pero quedarse con una buena ganancia. Y por lo regular eran ricos, y algunos hemos leído muy ricos, pero a causa de ser despreciados por sus propios hermanos y vecinos, y eran catalogados en la misma línea de los borrachos, ladrones y prostitutas. Entonces, cuando Jesús venía en su ministerio rumbo a Jerusalén, dice que se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, porque estamos en esto, hermano, que la fe es por el oír. Así que usted preste atención, no se distraiga, escucha. Verso 2. También habían otros grupos, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, no le decían de frente al Señor Jesús, murmuraban diciendo entre ellos: a los pecadores recibe y con ellos come. Mira cómo se expresaban del Dios hecho carne. Mire el adjetivo, calificativo, peyorativo. Había animaversión en ellos, había desprecio, había aborrecimiento. Cuando se referían a Jesús, ni siquiera le decían su nombre. Decían: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Alguien de los que está escuchando esta mañana le da gracias a Jesús? Porque recibió en su mesa a pecadores como éramos usted y yo. Y aunque nacimos en pecado, ya no somos esclavos del pecado para vivirlo de una manera practicando el pecado. Y gracias damos a Jesús que Él nos recibió en su mesa y ha hecho la obra de perdón y salvación. Así que esto es de entrada el contexto. Jesús sabía quiénes eran los que estaban allí escuchando. Entonces Él, hablando de Jesús,
Les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el Señor remarca esta primera parábola diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo, que más gozo del que tiene un pastor por recuperar una oveja. Dice que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, porque los escribas y fariseos se sentían justos, pero era en su propia justicia y desechaban la justicia de Dios. Así que, repito, ¿quiénes componían su audiencia? Publicanos y pecadores. Escucha, porque ellos al finalizar el Señor esta triada de parábolas, ellos se encendieron en ira, es porque sabían que ellos se sabían relacionados, acusados en sus propias conciencias con estas parábolas de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Sí, así que vemos esto. No me detengo mucho en el tema de que esto se usa para decir cuando una oveja, que quizás no es oveja, se va de la congregación y dicen: es que el pastor tiene que ir tras esa oveja y aún dejando las 99. Pero en esta parábola el Señor no está hablando del trabajo pastoral. En eso podemos verlo en Isaías si se quiere hablar de esto, del cuidado pastoral. Pero aquí estamos oyendo una parábola de Jesucristo, el buen pastor, que Él es el que nos fue a buscar y nos encontró y nos regresó con Él. No es de los pastores en las congregaciones. Ahora vemos la otra parábola y dice la parábola de la moneda perdida. Hay que aclarar, mis amados hermanos, las reglas de interpretación. Las parábolas traen un mensaje central. Lo demás es como un adorno. No todo hay que buscarle explicación, sino centrarse en la enseñanza central, valga la redundancia. Dice el Señor Jesús en el verso 8 de Lucas 15: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos otra parábola, la segunda parábola, y aquí el Señor habla de la moneda perdida. Efectivamente, una dracma era una moneda de plata, dice que equivalía a un denario, lo que era el salario diario romano, pero también se comenta que era como sus arras, como su anillo nupcial. Era de un significado, de un simbolismo muy especial, como si perdieras tu anillo de compromiso. Entonces se infiere que es una casa con poca luz, en cual en el piso se ponía paja para amortiguar y para calentar en el tiempo de frío. Así que caerse una moneda en esa oscuridad y en ese piso, efectivamente sería como buscar una aguja en un pajar. Y era de suma importancia que ella conservara las 10 dracmas. Así que se angustió y buscó, dice el Señor, y que cuando la encuentra, pues hace una celebración de grande gozo. Pero la verdad central, dice el Señor, que así como esta mujer tuvo gran gozo, no se compara con el gozo
que sale delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta, pero como resultado del gozo que sale del trono de Dios delante de ellos, porque entiéndalo en esta hermosa revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, que a Dios le alegra sobremanera. Estamos hablando que cuando uno pierde algo de gran valor personal, algo que uno ama, uno se angustia. Y después de buscar y de decir aquí lo dejé o dónde se me habrá caído, y uno mueve cielo, tierra y mar, y cuando lo encuentra uno dice, ¡ay, lo encontré! Pues todas estas parábolas hablan de la búsqueda de Dios. Y dice el Señor en esta revelación que nos debe producir gozo, nos debe alegrar, porque somos de especial valor, somos un especial tesoro de nuestro Dios. El Señor Jesús revela que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos están oyendo esta mañana? Y ahora vamos al verso 11, que nosotros también conocemos como la parábola del hijo pródigo. Algunos comentamos que debería ser la parábola del padre amante, del padre amoroso, pero este es el hijo pródigo, fue pródigo en derrochar ese tiempo de su vida y el dinero, el trabajo, el esfuerzo de su padre. Dice esta tercer parábola, recuerde que la parábola 1 fue de la oveja perdida, terminó en una fiesta de gran gozo, pero el Señor Jesús dice, allá en el cielo, cuando un pecador es hallado, cuando un pecador se arrepiente y se vuelve de su mal camino, los ángeles delante del Padre hacen fiesta. ¿Por qué hacen fiesta? Ellos no se mandan solos. Ellos hacen fiesta por el gozo que delante de ellos emana. Y dice la segunda parábola que el gozo, la celebración que hace una mujer por su dracma, por su moneda perdida. Y el Señor dice que allá en el cielo no se compara la celebración, prorrumpen los ángeles en gran gozo cuando un pecador, no dice cuando todos los pecadores nos arrepentimos, no, personalmente, o escúchelo, fue una oveja, no fueron todas las ovejas que se perdieron y las recuperó. Está hablando aquí de casos singulares, particulares. Está hablando de que el día no sé, la fecha no la sé, la situación no la sé, en que Dios te encontró, que Dios te fue a buscar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algunos que hablan poéticamente y te dicen, y no lo dicen en maldad, sino dicen, buscando muchas cosas encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Así que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie buscó a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos buscó, Él luchó, Él vino a nosotros, Él abrió nuestros oídos, abrió nuestros ojos, sopló vida sobre estos huesos muertos y nos devolvió a la vida, y ahora podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero. Lo buscamos a Él porque ya sabemos dónde encontrarlo. Pero estamos hablando aquí de salvación, del primer encuentro, y de que nosotros debemos unirnos con Dios en esta búsqueda de los perdidos. ¿Alguien está oyendo? Así que narra que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y nos dice, porque no nos narra el detalle, dice que el padre les repartió los bienes. Vemos aquí que dentro de la costumbre hebrea era válido no esperar a la muerte del padre para recibir la parte de su herencia. Así que el menor tenía una cuarta parte de la herencia y el primogénito la mitad de la herencia. Así que el menor, soberbio, inconsciente,
Quería la riqueza del Padre, pero no quería al Padre. Quería las bendiciones del Padre, pero no quería la disciplina. Y así hay muchos que quieren la bendición, pero no quieren la obligación. Y como todo soberbio, grosero y exigente, porfió hasta que el Padre accedió. Y dice que no muchos días después de su exigencia, juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada, dice. Le pasó como a Jonás, que no quiso obedecer a Dios y se embarcó en un navío, en un barco, rumbo a España, pensando que en España no estaba Dios. Y así vemos que este joven, este hijo desobediente, se fue, dice, lejos a una provincia apartada. O sea, imagínate que caminó, que se trasladó, pero pues es un viaje bonito de ida porque llevaba dinero. Pero allí en esa provincia apartada desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No le habían costado a él. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando se le acabó todo, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, recordar que ya estaba en tierra extranjera, el cual le envió a su hacienda para que les diese de comer a los cerdos, a los marranos. Imagínense un hebreo cuidando cerdos. Pero esto, ¿por qué pasó? Yo veo la mano de nuestro Dios, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y Dios, por su inmenso amor, lo permite. Dice que el pan ajeno hace al hijo bueno, y que nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos lo que tenemos hasta que nos es quitado. Y luego por eso cuando lo hemos perdido lo buscamos y cuando lo encontramos nos gozamos y decimos, ay, tengo que cuidar esto que es de gran valor. Así que él huyó de la casa del Padre, pero Dios le hizo, repito, como a Jonás. Jonás huyó, pero Dios permitió y dice que Dios agitó el mar y fue arrojado del barco. Así, este hijo desobediente provocó que una gran hambre llegase a esa provincia. Cuando hay gente desobediente y huyendo de Dios, identifícalos porque te van a traer juicio de Dios. Porque Dios está buscándolos, como les digo cuando predico el tema de Jonás. Podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios. Si estás marcado para salvación, si estás marcado para bendición, donde te escondas, Dios te sacará por amor y para gloria de su nombre. Así que llegó a tener tal hambre, dándole de comer a los cerdos, dice que deseaba él llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni siquiera esas algarrobas, esas semillas o esos frutos, ¿sí? Nadie le daba, dice. Pero mire, ¿quién lo permitió? Dios nos cierra puertas, nos cierra caminos y nos lleva a donde Él quiere. Así que, dice el verso 17, mira, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir y volviendo en sí? Estaba fuera de sus cabales cuando huyó de la casa de su padre, cuando salió de la casa de su padre como un ladrón. Y entonces recuperó la razón, volvió de su locura. Y él dijo allí, cuidando cerdos, imagínate lo aberrante para un hebreo, cuando ni siquiera debía tocar. Era inmundo, uno de los animales en Levítico que vemos por un tema ceremonial, ¿sí? Lo terrible que era para un hebreo. Imagínate ahora a este joven, y no era un joven cualquiera, recuerda que era un joven hijo de un rico hacendado, y tenía tal hambre que deseaba la comida que estaban comiendo los cerdos. Y dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Esos hijos rebeldes que reniegan del pan en sus casas. Después, cuando uno crece y está uno en la necesidad, dice: Padre, perdóname porque desprecié a mi padre, a mi madre, desprecié mi casa y mírame ahora. Y mira lo que dice este hijo en su oración: me levantaré, mira lo que ya está pensando, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mira lo que le va a pedir: hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que él ya llevaba en su decisión. Qué hermoso es el arrepentimiento, es decir, es proponerse: ya no más, ya no volveré a ser este ser miserable que he sido hasta aquí. Se acabó, porque todo pecado es contra Dios. Y dice la parábola, la narrativa de nuestro amado, hermoso, al que adoramos, Señor Jesucristo, que levantándose este joven vino a su padre. ¿Cuántos días demoró en llegar? Recuerda al inicio de la parábola que se fue a una provincia lejana y no habían los medios de transporte como ahora. Imagínatelo ya cómo era su aspecto. Ve conmigo en esta imaginación. ¿Cuántos días vivía ya en una situación con una ropa que ha de haber olido a todo? Sí, tener un aroma de toda pudrición, putrefacción, en el vicio, sucio, hambriento, y luego caminando. Las calles no es como eran ahora, eran polvosas. ¿Cómo sería el aspecto que él ya tenía? Imagínate cómo se fue, arrogante, soberbio, con sus ropas, sus riquezas, sus zapatos, sus capas, sus túnicas. Bueno, todo el viaje de ida, él dijo en su inconsciencia: oh, esto es la vida, no tengo que obedecer, levántate a esta hora, haz esto, haz el otro. No, se sintió el hombre más feliz de la tierra, pero qué poco le duró este gozo. Así que, ¿qué cosa, qué pensamientos ocupaban su mente en esos días? Diciendo: ¿y cómo me recibirá mi padre? ¿Y me recibirá? Y dice la Escritura que cuando aún estaba lejos, este muchacho lo vio su padre. Y mira aquí, ¿por qué el padre lo vio de lejos? Porque esto nos da a pensar que el padre salía a asomarse al camino, a otear allí en la distancia. ¿Cuándo? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo vendrá este hijo mío? Y dice que el padre lo vio allí a la distancia y no lo reconoció por su ropa. Pero un padre reconoce al hijo. Aunque se disfrace, aunque se oculte, lo ve en las multitudes y puede reconocerlo a distancia y decir: ese es mi hijo. Y este Padre amoroso, misericordioso, que es figura de nuestro Padre eterno, como lo está narrando nuestro amado Dios. Y dice que lo vio de lejos y, movido a misericordia, corrió. Y déjame comentarte que un hebreo rico, educado, con sus túnicas hasta los tobillos, ellos no corrían. Era mal visto un hebreo corriendo, pero aquí al padre no le importó. Y corrió porque lo vio de lejos. No estaba cerca. Ahora imagínate qué pensaba, qué habrá pensado cuando veía venir a su padre corriendo. Él no había visto a su padre en esa situación. Y ver que venía corriendo, yo creo que por su mente pasó: trae un arma, me va a matar, me va a golpear. Pero no, el padre vino sobre él corriendo y dice que se echó, se lanzó sobre su cuello y no lo golpeó, le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Habrá algo más hermoso
que el arrepentimiento. Por eso el Señor, cuando Él conoce el corazón de nosotros, cuando sabe que hay un genuino arrepentimiento, cuando somos contristados en el dolor, compungidos en lo más profundo por nuestro pecado, y no nos importa la represalia, ya no queremos estar en el pecado, y decimos, cueste lo que cueste, volveré a mi Padre. Y cuando volvemos a Él y le decimos en oración, Padre, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el Señor Jesús que el Padre, cuando el pecador se arrepiente, hace fiesta. ¿Hay alguien vivo? Así que el Padre le dijo, oyó que él dijo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus peones. Allí, déjame un lugar, allí en la barraca, y quiero comer lo que comen tus siervos. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Estás escuchando? No dice saquen un vestido, dice sacad el mejor vestido y vestidle. Vuelvo a repetirte, ¿cuál era la imagen de este joven? Habría obvio que todo lo que pasó, báñenlo y únjanlo y vístanlo con el mejor vestido. ¿Sabes que eso es lo que Dios hizo con esas vestiduras viles cuando tú y yo llegamos a Él? Cuando Él nos encontró, Él nos cambió esas vestiduras viles y nos vistió con esas ropas. Y dice, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y pregunto, ¿cómo eran tus vestidos cuando fuiste encontrado? Yo sí recuerdo la condición que tenía cuando Él me encontró. Llevaba yo como un mes sin bañarme. Y el hijo venía de días de caminar, así como nosotros. Y ahora el hijo se conformaba, se sentía agradecido con ser un peón. Pero mira la maravilla del amor de su padre. Lo volvió a poner en su lugar de donde había caído. ¿Y qué significaba aquí el anillo? Te lo digo en este tiempo. Le devolvió la chequera, porque los hombres sellaban sus tratos y contratos con su anillo real. Devolverle el anillo y poner anillo en su mano es: no te recibo como un peón, no te recibo como un jornalero, no te recibo como un criado, te recibo como mi hijo con todos los derechos de ser mi hijo. Y tienes tu anillo que te avala como miembro de esta familia. Y el calzado, ¿qué significa? Algunos dicen que esto o aquello y le buscan explicación, pero yo creo en mi particular manera de que habló de calzado, porque ¿cómo cree que llegó este joven? Recuerde que cuando se fue llevaba calzado fino de alto precio. Y la historia dice que perdió todo. Yo digo, sí, perdió todo, hasta los zapatos perdió. Y como estaba descalzo, pues el padre dijo, y pónganle calzado en sus pies. Y mira qué más sigue. Y traed el becerro gordo y matadlo. No cualquier becerro, el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos, ¿qué? Fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, pero, aquí hay un pero, su hijo mayor, que estaba trabajando en el campo cuando sucedió todo esto, el hijo mayor, un varón serio, trabajador, cumplidor, y llega a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Y el criado estaba contento y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué alegría le dio al hermano mayor, ¿no? No, dice la escritura, entonces se enojó y no quería entrar, al grado que le avisaron al padre: tu hijo mayor está fuera y no quiere entrar. Y salió el padre amoroso y le rogaba que entrase. Mira esta situación. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Y yo digo, porque el padre le dijo, todo lo que tengo yo, todas mis cosas son tuyas. Yo le digo, no te comiste un becerro gordo porque no querías, porque ahí estaba. Y le sigue reclamando el hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo, ya no era su hermano, era y era hijo de él, no era hermano de él, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué le preocupaba al hermano mayor? Que este hijo desobediente se había gastado su parte y ahora venía y estaba en peligro que este flojo, vago, inconsciente, bueno para nada, mermara o acabara también con lo de él. Así que él le reclama al padre y el padre mira lo que le responde. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Él lo reconoció. Y mira lo que le dice, y todas mis cosas son tuyas. Es como su hijo en la casa. Sus hijos que entran, abren el refrigerador y ellos sacan, no le ven, no le preocupan cómo llegaron las cosas al refrigerador y tienen tal confianza y usted se goza en eso. ¿Por qué? Porque le dice, hijo, todas mis cosas son tuyas y me gozo en que tú goces de lo que Dios nos ha provisto. Y mira lo que le dice, lo que no entendía el hijo mayor, le dice el padre, mira el corazón del padre. Le dice al hijo mayor, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que el hijo mayor no se unió al festejo. ¿Por qué? Porque el padre le estaba haciendo una gran fiesta y él veía en peligro su estabilidad también. Su mente legalista, y por qué no decir correcta, pero no entendía lo que consideraba una debilidad del padre, así que no solo estaba molesto con su hermano menor, sino también con el padre, y lo vemos por su reclamo. No sé si tú te identificarás con esto que te voy a contar antes de terminar. Así como muchos de nosotros, porque muchos de los que estamos ahora en la casa del Padre, en la iglesia, disfrutando, sentados a la mesa con papá, disfrutando de una gran fiesta, así como usted en su casa, fuimos la oveja negra de nuestra familia. Yo recuerdo que yo hasta me enorgullecía de ser la oveja negra. Y algunos familiares y conocidos, pues me usaban como el fariseo usó al publicano en su oración en el templo, ¿te recuerdas? Y mi vida desordenada les servía de consuelo y decían, pues gracias a Dios yo no soy como Tabo, adúltero, borracho, ladrón, divorciado, mujeriego, viviendo en adulterio, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo me alcanzó, ¿te recuerdas cuando Cristo te alcanzó, hermano? Y quitó y borró de tu vida y nos lavó, cambió nuestras vestiduras y en este caso particular con toda reverencia lo digo y con todo temor, y me comenzó a edificar de tal manera que en poco tiempo relativamente hablando, comenzaban a llamarme pastor, y aquellos que se regocijaban en sus propias vidas intachables, pues enloquecieron y comenzaron a odiarme y a criticarme, al grado que más de uno aseguró que no demoraba y esperaban en que yo volviera a caer, a derrumbarme y volver a mi antigua vida y miserable. Pero se quedaron esperando. Otros tristemente ya hasta partieron y no pudieron ver mi caída. Así que, mi amado hermano, amigo que me oyes, hoy como ayer, muchos no entienden esta parte, que al Dios creador y sustentador de todas las cosas, que le interese buscar a los más terribles pecadores. Pero como ya he dicho y hoy repito, se busca con gran interés aquello que verdaderamente valoramos y cuando se halla, cuando se encuentra, es tal el gozo que se hace fiesta. Pues a el Padre le interesa tanto el hombre que Él creó, que no ha parado de buscarlo después de la caída, para darle perdón, restauración y vida eterna.
Así que yo te invito, como inicié hablándote de esos hermanitos que sintieron el gozo de la salvación, el gozo del perdón, y me dijeron con esa alegría por teléfono: pastor, yo compartí el sermón del domingo y ya no es mi problema si quieren oírlo o no quieren oírlo, pero yo voy a compartirlo. Unámonos nosotros también, hermanos, a esa búsqueda divina. Y cuando Dios alcance a esos terribles pecadores, y Él por su gracia les dé más que a nosotros, que tenemos años trabajando para Él, no nos enojemos contra ellos ni contra nuestro Padre, sino todo lo contrario, maravillémonos al saber de tan grande amor con que nos amó. Imagínate por un momento ese día en que Jesús te encontró y por obra del Espíritu Santo provocó en ti tal dolor de convicción de pecado. Y le dijiste al Padre: he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. Y el Padre, al oír desde los cielos tu confesión, ordenó a los ángeles: cambien sus ropas viles y denle vestiduras nuevas, denle la adopción legítima como hijo mío, y hagamos fiesta, porque este pecador estaba muerto, pero ahora recibe vida. Celebremos, unámonos a esa gran fiesta celestial cuando los pecadores se arrepienten. Únete a la búsqueda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y alguien puede decir conmigo: que así sea.